Mensajes de avivamiento por Daniel del Vecchio, capítulo 7. Levantando los muros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. En Isaías 58, Dios da una promesa de restauración y bendición para su pueblo que le obedece. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios me ha hablado una palabra con el fin de que edifiquemos las ruinas y volvamos a levantar los muros derrumbados. En el Antiguo Testamento, Nehemías fue utilizado por el Señor para edificar Jerusalén que había sido destruida. Él tenía una posición segura sirviendo de copero al rey. No tenía necesidad de complicarse la vida, dejando la seguridad de un buen trabajo, con su garantía, para edificar los muros de una ciudad casi destruida. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. Cuando Nehemías vio el estado lamentable del pueblo de Dios, sin protección, devastado por las invasiones y en tanto peligro de ser atacado e invadido de nuevo, se le quebrantó el corazón y decidió hacer algo para reconstruir los muros y poner de nuevo las puertas de la ciudad. No todos se preocuparon de la situación de Jerusalén, pero Dios utilizó a Nehemías para alertar y para animar al pueblo, para que hiciese algo y para que tomase en serio la situación. Además de llorar y orar, decidió pedir permiso al rey para poder hacer algo con el fin de reconstruir lo derrumbado y destruido. Pidió cartas autorizándole a pedir materiales a otras naciones para su obra. ¿Qué representan los muros? La Biblia habla repetidamente de muros alrededor del pueblo. Los muros de aquel tiempo eran la protección del pueblo contra cualquier invasión. Las puertas se cerraban al enemigo y se abrían al ciudadano. Los muros están para evitar la invasión de los que vienen a robar, matar o destruir. Tanto corporal, la iglesia, como individual, necesitamos muros de protección para impedir el avance del enemigo de nuestra alma que viene a robar, matar y destruir. Esos muros de protección representan la protección de la doctrina sana, parámetros, límites, leyes justas y autoridades puestas por Dios para protegernos. Si los muros en un hogar se derrumban y no hay reglas justas que den parámetros, habrá desorden, anarquía, destrucción y cada uno hará lo que le parezca. Los muros también representan nuestra consagración y cuando transigimos, estos son derrumbados. La gente edifica muros para marcar los límites de su propiedad y guardar su privacidad. Los parámetros establecidos en casa, la disciplina, los valores reconocidos por los padres, constituyen un muro impidiendo que se infiltren las ideologías malignas. El altar familiar, la amistad con los hijos que inspira confianza, les va protegiendo contra las influencias mundanas. Si solamente disciplinamos sin tener la amistad de los hijos, perderemos la influencia necesaria. En casa se establecen los parámetros que muestran el amor verdadero. Lo mismo se puede ver en la sociedad. Las leyes establecidas por un gobierno también se pueden comparar con los muros de una ciudad. Cuando los que están en el gobierno permiten inmoralidad y libertinaje en vez de leyes justas, como por ejemplo cuando legislan unas leyes de enseñanza en la escuela en contra de la ley moral de Dios, se rompen los muros, se queman las puertas y las mentes de la juventud sin principios morales ni parámetros se van al desenfreno y la disolución. Cuando no hay leyes justas basadas en los 10 mandamientos y las leyes del reino de Dios, entonces el diablo establece su reino de tinieblas en una nación. Aunque no se puede legalizar la moralidad, sí se puede legalizar la inmoralidad.
Lo que antes se hacía en secreto, ahora es aceptado siendo ya reconocido por el gobierno. Estas nuevas leyes y decisiones que un gobierno toma ponen en peligro a todos, especialmente a los niños que aún no tienen claro su identidad, ni la diferencia entre el bien y el mal. Pasan más horas en la escuela que con los padres y aún en casa la tele sigue influenciando sus mentes. La provisión de Dios para protegernos. Dios ha hecho provisión para proteger a su pueblo de los ataques y estrategias del diablo. La fe en la palabra y en el carácter de Dios levanta muros de defensa contra los ataques del enemigo. Somos protegidos mediante la fe en el Señor por el conocimiento de aquel que nos ha dado preciosas y grandes promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. No se puede edificar algo que nos proteja de los ataques del enemigo sin confianza en Dios y en su palabra. La oración, la lectura de la palabra y la confesión de nuestra fe edifican un muro impenetrable. Somos protegidos de los dardos de fuego por fe, y esa fe depende de nuestra comunión con Dios y del amor a su palabra. La seguridad de nuestra salvación está basada en la obra vicaria de Cristo, y un corazón lleno de gratitud y alabanza impide los ataques del acusador. Las puertas de Jerusalén celestial se abren de par en par cuando el pueblo de Dios, con corazones llenos de gratitud, ofrece el sacrificio de alabanza. La Biblia nos enseña que los muros de la santa ciudad son salvación y las puertas se llaman alabanza. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino a que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Isaías 60:18. Con el amor de Dios en nuestro corazón, podemos vencer todos los ataques del maligno sin que nos haga daño. Aguardemos esa bendita esperanza, levantando los muros, piedra por piedra, y cerrando cada fisura donde el enemigo puede infiltrar. Cada palabra de Cristo puesta por obra nos protege de las influencias mundanas y malignas. Los muros de nuestra alma son impenetrables cuando hay obediencia a Dios y cuando no permitimos que las puertas se abran al enemigo. Jesús dijo que el que oyera sus palabras y las pusiera en práctica, obedeciéndolas, sería como aquel que edificó su casa sobre la roca. Cuando soplaran vientos y viniera la tormenta y la lluvia, esa casa no se derrumbaría, pues estaba bien cimentada sobre la palabra de Dios puesta por obra. El que oye y no lo hace es como aquel que edifica su casa sobre la arena, y la lluvia y la riada lo llevará todo al río. Estos son los creyentes que se olvidan de la palabra y son arrastrados por el error de los inicuos e hinchados con la levadura de este mundo. Los muros de los cuales hablo son verdades doctrinales, la palabra inspirada de Dios que hemos creído y que estamos viviendo. Una verdad que no se vive, en realidad no se cree. El que cree la verdad vive la vida cristiana separado del mundo por ese muro de revelación que lo protege de las mentiras y del padre de mentiras. La luz nos separa de las tinieblas, la verdad nos separa del engaño. Nuestra protección también está en la obediencia a la verdad y a nuestras autoridades, tanto en el hogar como en la iglesia. Esos muros de protección representan leyes, autoridades, doctrinas, preceptos y reglas, tanto en la familia como en la sociedad. Los muros de protección pueden ser derrumbados en nuestras vidas por la rebelión contra Dios o las autoridades, la ira descontrolada, deseos desordenados, falta de perdón o siguiendo en pecado. La rebelión descubre a la persona y la hace vulnerable al engaño. El espíritu del anticristo es el espíritu del libertinaje o de no querer leyes. Cuando la Biblia habla del hombre de iniquidad, la palabra iniquidad significa sin ley. Es un espíritu que gobierna a los incrédulos, cada uno haciendo lo que le parece bien y lo que le apetece. La independencia, la mundanalidad, el amor al dinero, el olvidar la oración
y enfriarnos en la devoción abren brechas en la vida. Cada uno de nosotros necesitamos un muro de protección para que el diablo, como lobo, no entre en el rebaño. El pastor, en el Medio Oriente, edificaba un muro de piedras, haciendo un corral para proteger a las ovejas y para que nadie les robara. Él mismo se acostaba a la entrada, haciendo su cuerpo la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Nosotros tenemos la seguridad de que el buen pastor vela por sus ovejas y que Él ha prometido: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Podemos descansar y reposar en sus promesas y en la fidelidad de que Él, que lo prometió, también lo hará.